temas del Chile de hoy están en País ADN, junto a Isabel Tolosa y Aldo Schiapacase. Aquí hemos hablado harto sobre la ley de plástico de un solo uso. Hemos explicado de qué se trata esta ley, la 21.368, una ley que viene de alguna manera a hacerse cargo de quien crea la basura, ¿no es cierto? Quien crea la basura o quien utiliza la basura, que se haga cargo de producir menos, de usarla menos y de hacerse cargo también de que si la uso, yo mismo la recicle, ¿no? O la lleve a donde corresponda. Sin embargo, esta ley tiene muchos problemas para implementarse en Chile. Tiene problemas porque no está clara la ley por un lado, pero tampoco tenemos los centros de acopio bien organizados. Estamos bien al debe para que esta ley se pueda implementar. Y fíjate que esta ley debiera estar entrando en vigencia el 13 de agosto. ¿Qué ha pasado con esto? Que los gremios, específicamente de comercio, restaurantes, gente que tiene que usar plástico ya sea para envases, para el delivery, se han organizado para decir, ¿sabes que necesitamos una prórroga por lo menos de 18 meses? Vamos a conversar con María Teresa Vial, presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, justamente para hablar cuál es la situación actual que se encuentran estos gremios para enfrentar esta ley. ¿Cómo estás, María Teresa? Buenos días o buenas tardes ya. No, buenos días. Buenos días todavía, buenos días. Isabel, sí. Aldo. Sí, muchas gracias por la invitación. María Teresa, ¿cuál es la visión de la Cámara de Comercio de Santiago con respecto a la aplicación de la última etapa de la ley 21.368? ¿Por qué están pidiendo un aplazamiento? Mire, yo creo que la ley, para partir, digamos, la ley yo creo que es una buena noticia, que va en la dirección correcta, pero como lo escuchaba, hay algunas dificultades en su implementación. Esto tenía una implementación escalonada, ¿cierto? El 13 de febrero del 2022 ya se prohibieron los revolvedores, las bombillas, los cubiertos, las bolsas plásticas en establecimientos de expendios de comida, y ahora tenemos la nueva etapa, el 13 de agosto, como bien señalaban, empieza a regir la ley en su totalidad. Lo que pasa es que la ley también señalaba que se iba a dictar un reglamento, y el reglamento se iba a dictar a los 18 meses, o sea, iba a salir alrededor del 13 de febrero del 2023. Y ese reglamento es de vital importancia porque da las instrucciones respecto de cuáles son la materialidad de los productos que se pueden o que no se pueden utilizar, y es de vital importancia conocerlo. Ese reglamento aún no ha sido dictado y por lo tanto lo que estamos pidiendo es una prórroga de 18 meses para una vez que tengamos toda la información sobre la mesa podemos actuar según esa información. Ahora, nosotros creemos que la ley está muy bien hecha y se puede ejecutar salvo un artículo que lamentablemente quedó con alguna problemática que ya está siendo tratada en el Congreso. Y esto, si me permiten un minuto, sí, claro. Se trata del artículo 3 que señala que dentro de los establecimientos, porque afuera del establecimiento cuando uno pide delivery es otro mundo al parecer, pero dentro del establecimiento no se puede utilizar ningún utensilio de ningún material que sea de un solo uso. Y por lo tanto, entonces estamos prohibiendo no solamente los plásticos de un solo uso, sino que cualquier otro material. Y eso a nosotros nos parece que es equivocado y que además va en contra del espíritu mismo de la normativa. Porque ¿qué es lo que estamos buscando? Con las nuevas normativas siempre, por supuesto, provocan estrés, preocupación y es difícil de implementar, eso siempre, pero tenemos que avanzar, en eso estamos todos muy, muy claros. Pero este artículo en particular lo que hace es prohibir que nosotros a través de la innovación generemos nuevos materiales que sean incluso más amigables con el medio ambiente que materiales que se usen más de una vez. Y si me permiten, yo les comento. Por ejemplo, podemos tener materiales que vamos a tener que lavar en un país que tiene crisis hídrica, que vamos a tener que lavar y que, por ejemplo, pueden ser de melamina y que pueden ser utilizados 10 veces porque después se destruyen, terminan de todas maneras en el vertedero siendo un residuo difícil de manejar. Versus, por ejemplo, y que ya tenemos mucha innovación en esta materia, incluso exportamos materiales
como por ejemplo cubiertos de madera, de otros materiales de papel, incluso hay unos vasos que se hacen de algas y que esos sí, efectivamente se usan solo una vez, pero después su tratamiento como residuo es muchísimo más amigable con el medio ambiente que los otros, aunque se produzcan esos residuos. Y por lo tanto tenemos que pensar bien, porque tenemos que avanzar en materia medioambiental, pero tenemos que avanzar según la evidencia fuera de Chile y también según los incentivos correctos para poder tener... producimos residuos, eso es lamentable, pero es así. Pero que esos residuos sean lo más amigables con el medio ambiente posible. Entonces estamos pidiendo dos cosas. Uno, que esa modificación que tiene, que es digamos, es una iniciativa parlamentaria, pueda verse en el menor tiempo posible, porque creemos que va en el sentido correcto, y que podamos usar esos materiales, y por otra parte, que si no es eso, o junto con eso, se nos den los 18 meses para poder fijar los contratos como hay que fijar. María Teresa, tenemos es que tenemos hartas preguntas que hacerte, perdón. Pero yo sé que es un tema que tú quieres explicar con harta precisión, pero la primera pregunta, ¿qué es difícil para ustedes específicamente de implementar? ¿Qué es lo complejo? Cuando dices es imposible tener 100% artículos de un solo uso. ¿Qué cosas? Porque cuando ustedes están haciendo esta solicitud de prórroga, están asociados aquí con la Asociación Chilena de Gastronomía, CHIGA, la Cámara Nacional de Comercio, la CNC, la Cámara de Comercio de Santiago, la CSS, la Federación de Empresas del Turismo, FEDETUR, la Cámara de Centros Comerciales y la Asociación Gremial de Industrias Gráficas. Por lo tanto, uno se pregunta, ¿qué es lo que definitivamente no se puede hacer de un solo uso? Sí, lo que pasa es que es muy complejo porque cuando tú tienes materiales que tienes que usar más de una vez, tienes que lavarlos. Y para lavarlos tienes que usar agua. Y nosotros siempre estamos pensando en las grandes ciudades en que abrimos la llave y hay agua, pero este es un país que tiene diversas realidades y que hay una realidad que nos está pegando a todos, que es la crisis hídrica. Después, por ejemplo, cuando nosotros tenemos pequeños establecimientos, tenemos que incorporar, por ejemplo, máquinas de lavavajillas industriales, donde por ejemplo, en moles donde no hay espacio, va a haber que poner, va a haber que agrandar probablemente muchos de esos establecimientos para poder poner esas lavavajillas, que además son industriales, además usan ¿cómo se llama? Electricidad. Además, tenemos problemas del detergente que se usa, que muchas veces tiene microplástico, y la verdad es que la realidad de la industria es muy, muy diversa. O sea, tenemos grandes cadenas, por supuesto, pero también tenemos pequeño comercio dedicado a el expendio de alimentos que no puede hacer esas modificaciones de forma tan sencilla, sobre todo cuando no se le ha dicho con detalle cuáles son los productos que se van a utilizar. Por otra parte, todos nuestros establecimientos también tienen contratos con proveedores que les entregan esos utensilios, y esos contratos a veces son a 12, a 18 meses. Esos contratos hay que modificarlos, o hay que terminarlos, o hay que negociarlos nuevamente, o a lo mejor con el reglamento nos damos cuenta que sí cumplen esos materiales, sí cumplen con lo que el reglamento está señalando, y por lo tanto hay una incertidumbre enorme. Esto golpea a toda la industria, una industria además que da muchísimo trabajo, especialmente femenino, en un país donde tenemos 8,7% de desempleo. O sea, hay 865.000 personas que no tienen trabajo, y estamos introduciendo incertidumbre. Y muchos de esos, uno no quiere decir esto porque pareciera una amenaza, pero la verdad es que en un momento de crisis económica, en un momento que saliendo de la pandemia, con una informalidad que llega al 28%, muchos de esos es expendio de alimentos en la calle, la verdad es que otra costo y otra incertidumbre más en la industria parece no ser lo correcto para incentivar que se creen nuevos puestos de trabajo. María Teresa, para tenerlo absolutamente claro, ¿ustedes lo que están pidiendo es postergar la implementación o modificar algunos aspectos del reglamento? Las dos cosas. O sea, no, primero,
postergar la implementación para tener esos 18 meses del reglamento, ¿no? Y por otra parte, modificar solamente este artículo, una modificación que ya está en el Parlamento, que ojalá se le dé la urgencia necesaria por parte del Ejecutivo para poder cambiar solo esto. O sea, dentro de los establecimientos de expendio de alimentos se puedan utilizar materiales distintos del plástico, que sean amigables con el medio ambiente. Esa moción parlamentaria además dice que se entregue información sobre esos materiales a las personas que estén dentro del, o sea, que sean consumidores en esos establecimientos, y además que se les entregue información sobre cómo compostar, o sea, educación además. Y que que a través del reglamento se vaya, en el fondo, vigilando que se cumpla con esos materiales que tienen que ser, por supuesto, más amigables con el medio ambiente, porque todos queremos avanzar, pero queremos avanzar bien. Sí, yo estaba pensando justamente en eso, porque ustedes están pidiendo 18 meses de prórroga y uno se pregunta qué podrían alcanzar a mejorar en esos tiempos. Principalmente es conocer el reglamento, ¿no, María Teresa? Eso es lo que ustedes están pidiendo, poder estudiarlo, poder tenerlo y poder aplicarlo en el fondo. Y poder ejecutarlo de forma correcta, sí. Esto tiene que ser una buena noticia país, entonces hay que ejecutarlo en forma correcta. Uno no puede pretender que en 2 meses pueda mandar a hacer, por ejemplo, vajilla que cumpla con algunas características que todavía no conocemos. Y yo creo que eso es muy, muy relevante. Dar un plazo, no es un plazo antojadizo, es el plazo que la misma ley había establecido para dictar un reglamento. Ahora, María Teresa, igual convengamos de que el uso del plástico y el uso de materiales de que no son de un solo uso, también debiera tener posibilidades de ser reciclado, poder de ser trabajado mientras pasa esto. O sea, también las empresas que trabajan con esto debieran hacerse cargo de su basura, ¿no? No, sí, por supuesto. Yo creo que todos nos tenemos que hacer cargo de nuestra basura y ojalá generáramos los menos residuos posible, y tenemos que ir caminando en ese sentido, pero tenemos que caminar conociendo la realidad e incentivando también la innovación en materiales que cada vez contaminen menos. Y si usted prohíbe cualquier material de un solo uso, también está prohibiendo esa innovación, que es muy relevante en este país. Es un país que yo creo que la innovación es un sello que tenemos como país. ¿Tú estás pensando, por ejemplo, María Teresa, estás pensando en que se permita algún producto que sea compostable, que sea de origen vegetal, ese tipo de cosas? Claro, claro, como señalaba, hay un innovador ahí que tenemos en la Cámara de Comercio de Santiago que hace vasos de algas, que son extraordinarios al momento de poder trabajarse ese residuo. O eso, todos hemos usado unos utensilios, digamos, tenedores, cuchillos de madera. Eso es mejor que tener utensilios o cuchillos de melamina que lavo, que utilizo agua y que después de, no sé, 10 utilizaciones se rompe, se pierde y termina en el vertedero. Tenemos que, no queremos retroceder en el cuidado del medio ambiente, eso está clarísimo, no queremos avanzar, pero queremos avanzar también tomando en cuenta la innovación, la tecnología y las certezas para poder hacer las cosas bien. Lo que estamos pidiendo son 18 meses para poder hacer las cosas bien, y estamos pidiendo la modificación también en el Parlamento para poder incentivar la utilización de los mejores materiales y lo más amigable posible con el medio ambiente. Eso es lo que estamos pidiendo y yo creo que es bien razonable. María Teresa, en otro ámbito, el mundo del comercio se ha visto obligado a efectuar cambios en el último tiempo por motivo de otras legislaciones. ¿Cómo va la implementación de las 40 horas en el comercio? Sí, mire, como les decía en un principio, todas las legislaciones nuevas provocan ciertos estrés y ciertos problemas en su implementación. Nosotros habíamos tenido una ley que había sido dictada hace ya un año y las empresas se habían preparado según sus distintos modelos de negocio, según sus distintos tamaños, para la implementación de esa legislación. Una semana antes de que venciera ese plazo salió un oficio de la Dirección del Trabajo que dio una interpretación distinta de la que estaba señalada en la ley. Conversamos
primero comunicamos que no nos parecía, la verdad, que fuera la interpretación correcta. Después pedimos una reunión con lobby con la ministra Jara y también con el director del trabajo, y si bien no estamos de acuerdo en esa interpretación de la ley, hemos trabajado con todos los casos particulares para poder tener una implementación que sea también una buena noticia para nuestros trabajadores y nuestros trabajadores dentro de las empresas, y hemos logrado ir solucionando los problemas que esta dictamen intempestivo para nosotros, que fue una sorpresa de la Dirección del Trabajo, había producido. Pero lo que es más importante de todo es que, si bien tenemos interpretaciones distintas y no nos vamos a poner de acuerdo en esa interpretación, lo que sí tenemos es un propósito común, y el propósito común es que nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras tengan esta buena noticia de que de aquí a 5 años van a tener 40 horas, de que se va a ir rebajando paulatinamente y progresivamente la jornada laboral, y de que se cuida también el clima interno, el clima en las empresas, porque muchas empresas van implementando esta normativa incluso en forma acelerada. Nosotros hicimos una encuesta y el 53% de la gran empresa ya había implementado 40 horas, y eso va disminuyendo según el tamaño de la empresa, y se entiende porque las dificultades que van acometiendo las empresas de mediano y de menor tamaño también son a veces más difíciles. Pero estamos trabajando. Ayer la ministra Jara estuvo en la Cámara de Comercio de Santiago con 40 gerentes de personas de empresas, y la verdad es que fue una reunión muy satisfactoria, porque si bien muy honestamente se señala que podemos no tener la misma interpretación de la normativa, el propósito es común, y eso es muy bueno en este país, creo yo. Perfecto, María Teresa, gracias por ilustrarnos este tema. María Teresa Vidal, presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago. Quedamos atentos a ver qué pasa con esta prórroga, si se puede hacer o no se puede hacer, y qué significaría, si no se puede, que el 13 de agosto comience a regir la ley 21.368, más conocida, ¿no?, como la ley de plástico de un solo uso. Gracias, María Teresa. Muchas gracias por el espacio. Estamos ahí con toda la confianza de que las cosas se van a hacer bien, así que nos van a dar este prórroga. Muchas gracias.